Amable excelente, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan al permitir llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube Telematutino 11, RN y por diversas plataformas. Buenos días, feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana, comienza Telematutino 11 en este martes 19 de agosto. Como siempre, un gran placer que a esta hora nos permitan estar con ustedes y juntos haremos un pequeño recorrido por algunas de las informaciones importantes del país y del mundo. Como cada martes, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento de psicología dedicado a la familia. Y hoy nos acompañará en el programa la licenciada Yanilda Vázquez, una destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno, actualmente es cónsul de la República Dominicana en Miami, y también ella es miembro de la dirección ejecutiva de ese partido. Con este preámbulo les damos la bienvenida con el deseo de que permanezcan con nosotros. Bienvenidos. Exacto, y vamos a tratar de comprimir muchas informaciones en pocos minutos. Ayer en la semanal el presidente volvió prácticamente a repetir lo mismo, respondiéndole al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Danilo Medina. Volvió a repetir lo del viaje a Ginebra, solo que en este caso le ofreció los viáticos, el pasaje, con el tema de un artículo que publicó el lunes sobre los pollos el presidente Leonel Fernández, pero también Danilo Medina había señalado el tema de las obras en San Juan de la Maguana. El presidente dice que no, que le ha hecho más obra que en 5 años que le ha hecho Danilo Medina. Tú sabes que yo tengo el temor, Jacqueline, de que la semanal, que es un magnífico espacio para preguntas de interés, para que el presidente comunicar realizaciones, se banalice y pierde el impacto que se ha querido imprimir en esto. Y eso yo pienso que... ¿Pero ha tenido algún impacto alguna vez, Ramón? Sí, a veces sí. Por ejemplo, uno lo mide cuando lo que el presidente dice logra muchos titulares. Pero cuando tú ves que lo que el presidente dice tiene... No, pero que siempre logrará titulares. Sí. Lo que hay que ver es si es sustancioso lo que logra con esos titulares y si aporta al país. Y el presidente Abinader había dicho que ese escenario nunca iba a ser utilizado para temas políticos, para situaciones políticas. Obviamente la oposición siempre no importa qué partido sea que esté en el gobierno, va a criticar las ejecutorias del gobierno, va a decir que lo está haciendo mal, que la situación está peor, y esa dinámica se mantiene. El tema es ver si desde ese escenario se aprovecha realmente para que el presidente informe al país sobre cosas importantes. Ese es el punto. Mira, yo tengo la esperanza que quizás con el cambio comunicacional del equipo comunicacional del gobierno pueda esto reorientarse, esto y otras áreas del gobierno. Porque el problema del anterior incumbente, Homero Figueroa, él descansó mucho en influencers. Yo solamente asistí una sola vez a la semanal y usted ve un salón completo en donde usted conoce a 2 o 3 de los que participan. Y ok, el influencer tiene un peso, él influencia, pero influencia minutos. Y como su papel es lograr mayor y mayor cantidad de seguidores, bueno, pues a veces se tiene que inventar las cosas. Y por eso muchas veces no tienen credibilidad. Yo, tratando de interpretar las designaciones, el llevar ahí a Félix Reina, que es un hombre de los medios tradicionales, de los medios escritos, de la radio, de la televisión, también de las relaciones públicas y la estrategia, pienso que se le va a dar un giro diferente, en donde se enfoque la cosa hacia los medios tradicionales. Eso no significa que se abandonen. Los influencers juegan su papel, pero usted no puede descansar totalmente en ellos. Ramón, mira, yo creo que ya lo van a dejar ahí, porque no conviene seguir debatiendo lo mismo. Quizás por el hecho de que el presidente Abinader arribó a su 5º año, la oposición ha incrementado las críticas de que si no está haciendo obras, se le suman el tema de que han habido más apagones, hay muchos reclamos en ese sentido, y que el año escolar y otras cosas. Y obviamente el presidente Abinader también, pues, de alguna forma, ha tenido que rebatir, y en el caso del precio de los productos, con el artículo del doctor Leonel Fernández, el pollo index, entre el cocote, molleja, pata y asadura, molestó mucho y dice, a nosotros la FAO nos ha bajado el índice sobre la subalimentación de 8.5 a 3.5.
yo le voy a hacer una oferta, le voy a pagar el pasaje, el hotel y los viáticos para que vaya a debatir el tema con la FAO. Y ahí también habló del salario mínimo y de ese compromiso, y él dijo que desgraciadamente en los anteriores gobiernos debió aumentarse el salario mínimo a las necesidades reales de la población y que no se hizo y que él lo ha hecho en este gobierno. También Abinader dijo que invitará a la oposición a participar en las pruebas del metro de los Alcarrizos. Eso es bueno. Ha habido críticas de que presenta varios fallos, de que tanto técnicos como de construcción, de que tiene mucho tiempo realizándose, pero el próximo mes de septiembre el presidente Abinader ha prometido de que se harán las pruebas correspondientes y que vamos a tener esa obra. Ojalá que así sea y que la oposición le acompañe. Mira, el presidente tiene cuidado mucho con el tema de las promesas, principalmente en el área eléctrica. Ayer habló que se van a incorporar 630 megavatios, pero en el pasado dijo que ya nosotros teníamos capacidad instalada suficiente. Con el sistema eléctrico usted corre riesgo de que lo hacen queda mal, porque no es verdad que nosotros tenemos un exceso de capacidad. Y si la tenemos en plantas eólicas y plantas solares que no funcionan las 24 horas, sino que entran en línea en determinados momentos, porque cuando usted la necesita, como no hay acumuladores, como no hay baterías, para hablar en un lenguaje llano, para acumular en los momentos que no se utiliza, entonces usted no puede contar con esa energía. Y aquí se ha demostrado que con que salga una planta de Punta Catalina, ya usted tiene problema en el sistema. Si salen las dos, el problema todavía se agrava, como vivimos en los últimos 10 días con apagones y hasta levantamientos populares y quema de goma. Entonces, por eso con las promesas hay que tener mucho cuidado. Ahora, Ramón, mira, hay un tema con el asunto de los apagones. Es posible que en un momento determinado hayamos tenido la capacidad instalada, la generación. Pero ¿qué pasa? Que un país en crecimiento requiere que esa generación vaya aumentando año por año para dar respuesta justamente a ese crecimiento. Y aquí eso no se ha hecho. Consistentemente los gobiernos han debido trabajar en eso, creando más sistemas de generación, ya sea que lo construya el gobierno o el sector privado. Y aquí hemos visto que todos los gobiernos, por mantenimientos programados o por un famoso pinche en las calderas, salen unidades de servicio. Por lo tanto, indica que no es cierto que tengamos toda la capacidad instalada. Y sobre todo, como decíamos anteriormente, un país en crecimiento indica que años tras año tendrán que adicionarse nuevas unidades para darle respuesta a ese crecimiento en un porcentaje determinado que debe programarse para evitar inconvenientes en el futuro. Y esto ha sido lo que ha estado ocurriendo, porque si vemos la capacidad instalada que tenemos ahora y la comparamos con la que teníamos 5 años atrás o 10 años atrás, sabemos que hemos progresado. Pero si el país va creciendo y no a su vez a ese mismo crecimiento no va acompañado con más generación, pues entonces vamos a tener siempre déficits. Por eso después de Punta Catalina debió iniciarse. Sí. Manzanillo es la gran promesa, pero Manzanillo no va a estar en el 26 ni va a estar en el 27. Otras adiciones son básicamente eólicas y solares y una que otra planta de 200 megavatios, pero eso no satisface. Pero eso es bueno, la eólica, las solares, la de esas de energía alternativa, son muy buenas, Ramón, como alternativas y que estén ahí para que no haya una sola dependencia. Pero si tú no tienes los acumuladores, entonces no te sirven. No nos sirven. Es decir, nos ayudan, pero no nos dan esa estabilidad que nosotros necesitamos. Que son, te la dan las plantas térmicas y las plantas a gas natural. En los meses que hay mayor demanda y a las horas que hay mayor demanda, tenemos que tener más de lo que se necesita. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, por esos mantenimientos programados o por fallas que ocurren en el sistema, que tenemos que tener un backup para dar respuesta a esas necesidades. Como pasó con Punta Catalina, que se le pincharon unas calderas, una avería. Eso pasa en cualquier planta, entonces ahí viene el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con las promesas o con algún momento sacar pecho y decir tenemos la capacidad instalada. Mira, en términos que le den duro con eso. En términos del salario, el presidente tiene razón. Ahora hay un problema. Es verdad, en el 2020 el salario mínimo era de 13.482 pesos. Ahora 13.400. 13.482 pesos.
¿De cuál sector, Ramón? Por ahí quería comenzar. Si tú tienes lo que es el salario mínimo de las grandes empresas, porque a ese es el que se refiere uno casi siempre. Ahora, ese salario en abril de este año subió a 27,000 pesos, 27,988, sí, un aumento de 107%. Pero si usted va a otras áreas, por ejemplo, en la mediana empresa 25,000, en la pequeña 18, en las micro son 15, zona franca 18, hoteles 18. Bien, ha aumentado, pero ¿qué ocurre? Que la canasta básica del primer quintil, es decir, la canasta básica de los más pobres, está en 28,000 pesos. Es decir, que no la cubre, aún con el aumento importante que también ha afectado a las empresas, aún todavía no se cubre los 27,000 pesos, no cubren los 28,000 de la canasta básica. Pero el presidente tiene razón cuando él dice que se ha aumentado de manera importante, quizás excesivo para algunas empresas como la pequeña, la mediana y las microempresas. Bueno, ahí habrá que ver, Ramón, bueno, habría que aumentarlo, porque si ha aumentado todo, habría que aumentar el salario. El tema es si cubre la canasta, y eso nunca lo ha cubierto. Ni en este gobierno ni en ninguno, porque cuando se hacen los cálculos de lo que cuesta la canasta en los diferentes quintiles, no se cubre con el salario. Habría que reunir 2 o 3 salarios en un hogar para hacer esa cobertura. El tema es que algunos entienden de que, no sé, habría que bajar los niveles de producción y de vida en la República Dominicana, que comparado con otros países de la región es alto. Vivir en la República Dominicana cuesta. Se han hecho algunos ejercicios en ese sentido. Lo cierto es que ahí está el tema, el gran dilema. Aumentar el salario, pero que ya sabemos que cuando se aumenta el salario y los empresarios dicen que no pueden con ese salario, aumentan los servicios y aumentan los precios. Entonces, se traga ahí el aumento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que armonizar eso y sentarse fríamente a calcular qué es lo que pasa, que no rinde el dinero y qué es lo que argumentan las empresas para decir que no pueden con el salario. Entonces, eso es lo que hay que ver. Además, ¿Y cómo con $100 en otros países, Ramón, se compran muchísimas cosas? Bueno, por ejemplo, el salario mínimo, cuando me refiero al de las grandes empresas en República Dominicana, está como en el tercer lugar en América Latina. Solamente hay 2 países, creo que Chile y Costa Rica superan a la República Dominicana. Sin embargo, hay un problema de la paridad del poder adquisitivo. Es decir, es posible que en un país que tenga un salario mínimo menor que el nuestro, la gente pueda adquirir más productos que en la República Dominicana. Pero al fin y al cabo, el aumento del salario debe ser función de la productividad. Y quien define esos aumentos son los sindicalistas con los patronos. El gobierno simplemente es un mediador. Por otro lado, el presidente habló de que en las próximas horas habrán más cambios y de que habrá posiciones para los aliados. Al general Zorrilla parece que le van a escribir, usando aquello del coronel no tiene quien le escriba, porque Zorrilla es de lo que más ha gritado con el tema de que no ha sido nombrado. Ahora mismo hay 4 instituciones que están acéfalas y hay puestos suficientes. Está el INAVIE, está... No, el INAVIE lo pusieron. Digo, perdón, está Promese. Promese, CONAPE. Promese, CONAPE, donde estaba la cuestión de los omnibuses escolares, que era donde estaba... del transporte escolar. El transporte escolar, el TRAE. González. Y está también el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque la persona que llevaron, Eduardo García... A Senasa. Él era gerente de la Seguridad Social, así que hay varias posiciones interesantes sobre el tapete. Por otro lado, la directora de CONANI, porque a ella se le mencionó, señaló que en el caso de la menor asesinada, Imelin Coronado, nada más y nada menos que por su madre adoptiva, que era prima de su madre biológica, Yokeiri Coronado, y de su pareja Heider Montero Medina. La niña murió y presenta abrasiones, quemaduras, golpeaduras, maltratos, moretones.
uno a veces pregunta, pero bueno, los vecinos no se daban cuenta para hacer una denuncia. Y Conani alerta, dice que no, que ya no fue notificada. Se dice que fue notificada a una institución, pero la prensa no señala qué institución fue notificada. Mira, yo le creo a Conani porque me consta el compromiso que en la gestión de la licenciada Ligia ha llevado y con la minuciosidad que trata todos y cada una de las denuncias y de los casos que allí llevan. Hacen un trabajo extraordinario y una cobertura impresionante con los hogares de paso, de acogida, de los menores maltratados. Y por la cantidad de denuncias y de los menores que han sido protegidos por Conani, nos damos cuenta de que no son indiferentes. Incluso se le ha criticado, quizá por el exceso de celo que muchas veces presenta Conani cuando se produce una denuncia de un menor o un adolescente maltratado o en situación de vulnerabilidad. Pero ahí yo digo, Ramón, el tema que juegan los parientes, el tema que juegan, desde el papel que juegan los vecinos. Y ahí hay mucha tela que cortar. Ahora están diciendo de que la niña hasta tomaba agua, que estaba deshidratada y que tomaba agua de una cubeta y que estaba cubierta desde hace 3 meses, de arriba abajo con abrigo, cada vez que los vecinos la veían y que tenía más de 3 meses que no bajaban. Es una irresponsabilidad y una indiferencia total también, Ramón. Te voy a decir de los vecinos, hay que arriesgarse, señores, cuando vemos una situación como esa. No podemos quedarnos indiferentes, aunque mucha gente diga, ese no es mi caso, ese sí es su caso. Pero en un país, y más cuando se trata de menores. En un país donde la gente somos curiosos. No, Ramón, y cuando hay tanto morbo en las redes de que se hacen videos, se vigilan a las personas, se brechean, como decimos aquí, a las personas. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí? Y algunos vecinos dicen, no, es que teníamos como 2 semanas que no la veíamos. Pero eso debe de llamar la atención. No, pero los parientes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y yo no sé, Ramón, la situación de cada quien es distinta. Y esperamos que la policía haga todas las indagatorias del lugar, pero obviamente que nada de eso distrae la responsabilidad de la madrastra y del padre. No. Esto no tiene comparación. Ahí tiene torturar. Una niña de 7 años quemada, maltratada, golpeada a punto de que murió. Eso indica que son psicópatas. ¿Cómo que se llama eso? Sí, no es un sociópata. Eso indica que esa niña tampoco la alimentaban. No. Y seguro estaba deshidratada. Entonces, ya vimos las imágenes, hay medidas de coerción, y ahí sí, tiene que ser una medida de coerción precisa, prisión preventiva, y todo el peso de la ley, porque ahí hay una vulneración de la ley y de los derechos del niño. De todos los derechos. De todos los derechos. Además, mira, nada, que el mensaje le llegue a todos. Sí, de que usted tiene que tener cuidado hasta quién usted le entrega a su hijo. Aunque ella era prima de la madre biológica. Imagínate tú. Increíble. Por otro lado, en el ámbito internacional, hay cierto optimismo. Por la cumbre de ayer, que primero fue entre el presidente Zelensky de Ucrania y el presidente Donald Trump, pero después hubo una segunda reunión con pesos pesados, porque ahí estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Finlandia, Stubb, el canciller Merkel de Alemania, los primeros ministros del Reino Unido, Keir Starmer, de Italia, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN. Es decir, eran todos pesos pesados. Trump en algún momento se alejó para conversar con Putin, pero quizás lo más sobresaliente es que de ahí sale la posibilidad de un encuentro cara a cara de Zelensky con Putin, al cual eventualmente se sumaría el presidente Putin. Sin embargo, en medio de este panorama, Ramón, aunque hay muchas expectativas y todo lo que queremos es que haya no un cese al fuego momentáneo, sino que termine la guerra de Ucrania. Y que realmente, como tú me alertabas en el día de ayer, no, pero espérate, que si le entregan a Putin los territorios conquistados, ¿qué garantiza que en el futuro no va a volver a invadir? O a Ucrania o a otra nación que él considere que esos terrenos le pertenecen. Entonces, ¿cómo parar eso? Entonces hay que ver para atrás en la historia qué ha sucedido.
Y justamente en medio de este panorama, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que el presidente Trump cree que podemos llegar a un acuerdo y cree que el presidente Putin también desea un acuerdo de paz. Pero si al final del proceso se topa con una negativa, también estamos dispuestos a decir que necesitamos aumentar las sanciones hacia Rusia y a su vez contra el presidente Putin. Que dicho sea de paso, yo estaba viendo la trayectoria de Putin, Ramón, además de su extraordinaria preparación, es una persona resistente y ha sido nominada y ha salido en todas las revistas y en todos los rankings como siempre en el tope de las personas más poderosas del mundo. Entonces, es como un hueso duro de roer. Tiene 25 años en el poder y es un dictador. Sí, no, ya le han llamado así de diferentes la cantidad países. de suicidios que se han producido en Rusia, de ex aliados o de opositores, pero es un hombre que fue espía, un hombre de la KGB, no es, como dice aquí, no es un maíz. No un maíz, pero en muchos periodos, yo no sé cómo está ahora porque no yo logré buscar ese dato, él ha llegado a aprobación ciudadana hasta de un 82% de simpatías. Y ha bajado a 37 y ha subido de nuevo. Ahora no sabemos cómo está, pero ha sido un político que se sabe manejar. Algunos entienden que su presencia en el poder, que es desde 1996, entra, sale y en posiciones cada vez más importantes. Algunos entienden que ha sido un retroceso, otros entienden que ha sido ganancia por el poderío que Rusia puede exhibir, pero en términos democráticos que no ha sido bueno. Vamos a ver en qué termina todo esto, si es que termina. Él asumió Rusia cuando Rusia se volvió una anarquía, un desorden. Y hay quienes cuestionan a los Estados Unidos, que dicen que Estados Unidos en ese momento debió apoyar la transición, debió meter dinero y evitar que pase lo que está ocurriendo ahora, porque este hombre lo que quiere es volver a la grandeza de la Rusia soviética, lo cual ya no es tan sencillo. No, nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista, no siempre uno puede tenerla con la frecuencia que quisiera. Jeanilda Vázquez, que es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, pero nuestra cónsul general en Miami.